insomnio se debe siempre al intento de forzar voluntariamente, deliberadamente, algo que solo va a venir, que solo va a funcionar si viene naturalmente y espontáneamente. Es decir, se produce una paradoja por la cual cuanto más nos obsesionamos y cuanto más deseamos el sueño, más lo bloqueamos. En cuanto a los remedios para el insomnio, vamos a empezar con los remedios que utilizaba Milton Erickson. Sabemos del caso de un paciente que se pasaba toda la noche luchando por tratar de conciliar el sueño y que no lo conseguía hasta ya que el momento en que caía rendido las 2 últimas horas antes de tener que irse a trabajar. Esto le venía pasando todos los días. Entonces Erickson le mandó a este paciente que sacrificara incluso esas 2 horas únicas de sueño que tenía cada día y que se pasara la noche entera sin dormir y además haciendo una tarea muy pesada como la de encerar el sueño todos los días. Sucedió que entonces al 4.º día el paciente sintió que necesitaba descansar los ojos, la mirada por un momento, un minutito, se paró a descansar y al final se durmió y pasó toda la noche durmiendo hasta las 7 de la mañana. Finalmente había vencido el insomnio. A partir de ese momento, Erickson recomendó a este paciente que se acostara cada noche y se preparara un despertador luminoso y que lo vigilara, porque si al 1/4 de hora después de haberse acostado aún no se había dormido, entonces tenía que levantarse de nuevo a encerar el suelo. Evidentemente esto provocaba que el paciente inconscientemente, digamos, su mente eligiera cada día dormirse porque si no sabía que tenía que despertarse a hacer una tarea muy pesada. Como había hecho así de manera tan intuitiva Erickson, la escuela de Palo Alto también tenía muy en cuenta esta paradoja que causaba el insomnio y trató de invertirla para que en sentido opuesto generara un efecto benéfico en lugar de perjudicial. Por ello, prescribía al paciente el síntoma, en este caso el insomnio. Le decía que se provocara voluntariamente el insomnio y con un propósito de diagnóstico para estudiarlo mejor, para ver bien cómo le funcionaba ese insomnio, que en realidad era para conseguir darle la vuelta, para generar una contraparadoja que lo que provocara fuera el sueño espontáneo. Prohibir el sueño hasta una hora concreta muy tardía de la noche, la hora en la que normalmente ya se duerme el paciente, prohibir el sueño es convertir algo que ocurre normalmente en algo obligatorio, convertirlo en una prohibición de una tarea. Y esto le da la vuelta a todo porque tiene 2 posibles efectos, o bien que precisamente debido a la prohibición al paciente le entre sueño, ganas de transgredir, digamos, y dormirse, o bien que cumpla con la tarea y de esta manera está controlando el síntoma, que en este caso es el insomnio, y si puede controlarlo, podrá finalmente erradicarlo. Paul Václavic, además, en todas esas horas de prohibición de dormir, añadía también a esa prohibición la prohibición de cerrar los ojos. El paciente tenía que estar con los ojos abiertos en todo ese tiempo que durara el insomnio para fomentar precisamente el cansancio de los ojos, como le había pasado al paciente de Milton Erickson. Luego Giorgio Nardone, el creador de la terapia breve estratégica, ha dado una vuelta de tuerca más a esta técnica y él lo que prohíbe es que se abran los ojos. El paciente con insomnio tiene que tener los ojos cerrados para que se produzca un conflicto con lo ilógico, una especie de lucha que finalmente lleve al cansancio y a la entrada espontánea y natural en el sueño. En el libro Resurgir y Vencer vemos también cómo Giorgio Nardone recomienda una técnica de autohipnosis al medallista olímpico Aldo Montano, que tenía problemas de insomnio, y le recomienda una técnica de autohipnosis, como digo, que viene del mundo indio, una técnica de los faquires que consiste en cerrar los ojos, cerrar los párpados de los ojos y concentrar la mirada en la punta de la nariz, mantener y concentrar la vista, a pesar de que se tienen los ojos cerrados, en la punta de la nariz hasta que se ve una especie de luz que se transforma y finalmente se entra en el sueño. Es decir, es provocar con esa concentración continuada en la punta de la nariz un cansancio no solo físico sino también mental que provoca un estado alterado de conciencia que lleva finalmente a un sueño profundo. También es muy importante tener en cuenta las precauciones que normalmente tiene en cuenta el paciente que sabe que tiene insomnio, puesto que estas están alimentando el problema. Por ejemplo, cuando el paciente dice no voy a tomar este alimento o este otro, puesto que me puede provocar ganas de orinar en mitad de la noche, me puede despertar, o por ejemplo no duermo la siesta, puesto que así estaré más cansado y seguramente duerma. Todas estas precauciones, estas evitaciones no funcionan
cuando el insomnio se ha instalado ya como un problema, puesto que son como una especie de recordatorio a la persona que alimentan el problema, un recordatorio de debo dormir, debo dormir, debo dormir. La paradoja se produce más todavía con cada una de estas precauciones y por eso no funciona. En la misma línea perjudicial actúan los fármacos, las pastillas, también son un recordatorio, una obligación autoimpuesta del debo dormir, ¿no? Y no digamos si además esos fármacos generan dependencia. Se puede crear incluso un trastorno obsesivo compulsivo con la toma compulsiva de pastillas que habrá que eliminar todas progresivamente, poco a poco, porque se puede generar un círculo infernal del que cada vez es más difícil salir, puesto que aquí el remedio es lo que se ha convertido en el problema. El terapeuta, por supuesto, tendrá que estudiar cada caso concretamente, particularmente, para averiguar cómo se forma el problema, cómo funciona, cómo se alimenta y poder aplicar la técnica que mejor le venga en cada caso, teniendo siempre en cuenta que la tendencia a controlar, esa tendencia obsesiva a tener las cosas bajo control, tiene siempre la contrapartida de que se verán afectadas siempre seriamente todos esos aspectos, ámbitos que solo funcionan si vienen de manera natural y espontánea. Es decir, el terapeuta también tendrá que vigilar, no ya durante la noche, sino durante el día a día, la vida del paciente, para que haya un equilibrio sano entre el control, que ayuda a que se mejore a sí mismo, y también haya una puerta abierta, digamos, a lo imprevisible que provoca la improvisación y lo espontáneo y natural. De esa manera nos aseguramos que la persona esté lo suficientemente flexible y suelta para entrar casi sin darse cuenta cada noche en el sueño profundo y reparador que necesita.